Buenas noches, bienvenidos a nuestras noticias más picantes, más polémicas, más criticadas, y esto es Podcast 711. El día de hoy tenemos un tema muy importante que mueve al mundo y para ello buscamos 5 especialistas que realizan una investigación sobre la vacunación del COVID y las noticias falsas en Colombia, específicamente en Bogotá, los cuales nos darán detalles del tema. Recordemos que el COVID, o el llamado coronavirus, es un virus que surge periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan infección respiratoria aguda o que pueden llegar a ser leve, moderada o grave. Empezó el año pasado y nos afecta hoy al mundo entero, pero aquí intervienen otros factores, como lo son las noticias falsas o las llamadas fake news, que son cualquier información deliberadamente que describe hechos que nunca sucedieron o que intentan ser engaños. Yo soy Brigitte Arango y los invito a escuchar nuestro programa con este tema que genera polémica a nivel mundial. Logramos una cita con los 5 especialistas que generan una investigación en este momento y nos encontramos con ellos, Angélica Chávez, Hernán Velázquez, Sergio Santos, Diego Rocha y Laura Cortés. Doctora Angélica Chávez, buenas noches. Háblenos actualmente cómo se está comportando la gente de Bogotá con respecto a las noticias dadas en la red social de Facebook. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Bueno, respondiendo a tu pregunta, tomo como ejemplo el periódico LR, el cual hace un gran análisis de porcentaje en Facebook en varios países. Tomo como referencia Colombia, Bogotá, en donde el resultado de análisis dice que tiene más de 7 millones de usuarios en Facebook y en el cual surge un 80% de conectividad en los usuarios. Esto quiere decir que precisamente la mayoría o la mayor población se alarma o cree las fake news, al ser la primera red social de alto impacto. Según Oulo, en promedio los colombianos dan 25 millones me gusta al día y en Facebook los temas que más consultan son los de entretenimiento, tecnología y deportes. Alberto Yojay, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, sostuvo que puede que los colombianos sean los que más usan las redes en la región. No tenemos la mayor cantidad de usuarios, pero sí la mayor cantidad de uso por usuario. Doctora, qué pena interrumpirla. ¿Cuál es el rango de edad que mueve Facebook en Bogotá? Claro que sí, Ingrid. Mira, cabe resaltar que el rango de edad más común en esta red social es de 18 a 24 años y en total son 7.9 millones de personas. Bueno, doctora Angélica, muchísimas gracias por regalarnos un poquito de su tiempo, ya que sabemos que su merced es una mujer demasiado ocupada. Ahora vamos con Hernán Velázquez. Hernán, sabemos que este tema es controversial en este desenlace del COVID. ¿Cuáles serían las fake news más compartidas en Facebook? Claro que sí, Ingrid. Primero que todo, un saludo a todos los que se conectan a este podcast y bueno, vamos a responder esa pregunta. Para esas fake news, tal vez la inteligencia de estas personas que están detrás al crearlas es muy grande, porque de verdad vemos unos títulos que engañan mucho a la gente y tenemos las siguientes perlitas que encontramos navegando en la red. Y la primera, nanobots en la vacuna. Todos conocen al multimillonario y digamos maestro de la informática Bill Gates, que le acusan por redes sociales, por Facebook, que eso también llegó acá a nuestra capital, indicando que la vacuna, que es perpetuada por él, y que van a implantar una serie de nanobots, esto con el fin de ¿qué? De controlar, de hacer, digamos, mirar a ver qué es lo que más le gusta a Ingrid, qué más le gusta a Angélica, que también participó por ahí. Eso es lo que pretende supuestamente desinformar con esta fake news. La otra perlita que tenemos es que la inmunidad de la vacuna solo dura 6 meses. Y esto sí fue muy criollo, porque Armando Benedetti, el senador del partido de la U, por medio de su cuenta de Twitter, indicó que la vacuna de Pfizer, que nos iban a vacunar, que fue la que el gobierno negoció, que fue una de las primeras que nos indicaron los medios de comunicación, e indicó diciendo que esto solo dura 6 meses. A tal punto que esto llegó con 2.000 me gustas, con unos trinos muy, compartiéndolo por la red, y esas capturas de pantalla se fueron directamente a Facebook y a hacer ese cuestionamiento a la gente, y la gente pues empezó el movimiento antivacuna. Hernán, te tengo una pregunta, la cual radica en lo siguiente. ¿Tú te vacunarías? Claro, yo la verdad sí me vacunaría. Uno, por ejemplo,
en mi casa viven personas mayores de 60 años, yo estoy saliendo constantemente y el mensaje creo que es algo que es muy importante para todos, dar ese mensaje, apoyamos la vacunación del COVID. Pero también quiero escuchar pues la opinión de la doctora Angélica, de Diego y Sergio, ya que se encuentran en línea. ¿Ustedes se vacunarían y por qué? Bueno, yo principalmente diría que no, perdón, te interrumpo, diría que no, no sé cómo mi cuerpo respondería hasta esto, sé que es con un buen fin, pero realmente tengo dudas en el momento. Hola Ingrid, gracias a todos por escucharnos. Sí, Ingrid, la verdad es que sí lo haría. Considero que tengo, digamos que, parte de vulnerabilidad por condiciones, bueno, ya preexistentes. Entonces creería que sí lo haría para evitar el riesgo. Y Sergio, quiero saber tu opinión. Bueno, yo te diría que sí, principalmente porque estamos en ese constante traslado de nuestros trabajos, entonces para cuidar mi salud y la de mi familia y la de todos ustedes, pues lo haría. Excelente. Bueno, experto Hernán, perdón haberle interrumpido la palabra. No te preocupes. Continúe por favor con las noticias. Bueno, sí, aquí retomando esas perlitas, como le estamos diciendo, también tenemos una que fue divulgada por el movimiento indígena Maíz en Colombia, en especial por la abogada Marta Peralta, que informó también a través de sus redes sociales el pasado 21 de enero de este año que la vacuna COVAX, o sea, el sistema de vacuna COVAX que adquirió, o el que se incluyó Colombia más bien, estas vacunas no eran compradas, sino más bien regaladas, que acá, mejor dicho, nos iba a llegar todo gratis, que el gobierno no estaba sacando la plata. Entonces esto también salió el gobierno nacional y diferentes medios de comunicación diciendo que esto era falso, porque efectivamente COVAX lo que hace es regular como hacia dónde van las vacunas, qué país ha estado comprando, a qué país le sobraron, a este país le hace falta. Lo que ellos hacen es como esa parte logística, pero en ningún momento ellos están diciendo que las vacunas van a ser gratis. De hecho, ya se publicaron en cuánto las compró Colombia, cuánto vale cada dosis. Otra perlita que también tenemos es que la vacuna del COVID-19 crea una esterilidad y esto conduce a un exterminio masivo. ¿Qué quiere decir? Que los humanos ya vacunados no van a tener una especie de, digamos, no se pueden reproducir, y lo que esto va a llevar es que las generaciones, nos vamos a quedar estancados con una especie de generación y la población mundial ya va a empezar a decaer, cosa que es falso, porque hasta la fecha los países que también llevan adelantado su proceso de vacunación no han dicho nada, no han creado estos efectos secundarios. Y por último, esta también llegó a Bogotá y la gente la alcanzó a transmitir mucho por Facebook diciendo que bueno, yo voy al día del turno que me toca vacunarme, me ponen mi vacuna. Como sabemos, los protocolos son 30 minutos de espera en el hospital para mirar sintomatología y todo. Y dice la fake news que a las 3 horas yo ya estoy curado, me puedo quitar mi tapabocas o tapañatas, como dice la alcaldesa, y ya salir a la calle normal. Entonces, pues esto la verdad es falso, porque sabemos que tenemos que primero tener una población rebaño para que ya nos podamos quitar ese tapañatas, como lo dice la alcaldesa. Y aquí les dejo de verdad estas fake news que encontramos en este especial de podcast. Muchísimas gracias, Hernán. Bueno, si bien hemos observado que estas fake news generan controversias negativas, ¿cuáles vendrían siendo las consecuencias pues de las fake news? Y para ello tenemos al investigador sociólogo Diego Rocha. Diego, por favor, háblenos de esto. En efecto, Ingrid, lo que tú dices es muy cierto. Las noticias falsas en torno a la pandemia se han filtrado masivamente, ¿sí? A través de audios y videos y a través de plataformas conocidas por todos como Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Twitter, Reddit e incluso YouTube. Y no solamente a través de eso, sino a través de las aplicaciones de mensajería instantáneas como WhatsApp, que es una de las que más utilizamos, Telegram. Entonces hay un patrón, y digamos que el patrón es hacia la negación de la propia existencia de ese virus. Y si analizamos y nos detenemos a revisar todas esas noticias que nos presentaba Hernán. Entonces, en ese orden de ideas, ¿sí? Esto motiva que las personas ignoren las medidas sanitarias,
Entonces eso es gravísimo porque hay un mayor foco de contagio entre las personas, y eso es bien sabido, entre las personas que no llevan a cabo los protocolos, ¿sí? Incluso no sé si ustedes recuerdan las alocuciones de uno de los pilares políticos más controversiales que ha sido Donald Trump, donde estaba con todo su séquito de personas y él no utilizaba ningún tipo de protección, y estas personas estaban incluso cerca de él y él no utilizaba ningún tipo de protección. Entonces eso daba un mensaje equivocado a la nación que lo escuchaba, y bueno, digamos que todas las personas que tienen que ver con su política, porque es un mensaje de que no hay un contagio, de que no hay un virus como tal. Sí, eso es cierto. Pero pregunta, Diego, ¿has caído en las fake news? Bueno, eso es una buena pregunta, Ingrid, pero digamos que yo principalmente siento que no. Siento que sí soy vulnerable, y te lo digo porque digamos que personas cercanas a mí, es decir, muy cercanas, primer círculo de consanguinidad, podría decir que me han manifestado. Incluso la semana pasada estaba escuchando como, oye, mira que se murió tal persona. Y yo, es una persona mediática, entonces yo le dije como, no se murió. Entonces entré como en un contrapunteo, ¿sí? Hasta que no hice como una correcta validación, no pudimos digamos que llegar a la verdad. Y entonces digamos que ese es un mensaje también que quiero como comunicarles, y es que parte de la validación de estas fake news, o bueno, parte de la importancia es que nosotros sepamos cómo validar estas noticias que nos llegan a través de nuestras redes sociales, ¿sí? Y digamos, el punto, lo que yo hago es que yo digamos que consumo en redes sociales noticias de entes que estén regulados, y digamos que tengan como una visión política, o que pertenezcan a algún canal reconocido. Entonces eso es como una buena medida para que cuando usted le llegue algo, así sea porque se lo mandó su primo por WhatsApp, o se lo mandó su tío, así sea una persona muy cercana a usted trate de hacer una validación, trate de hacer una verificación con esas noticias, y si usted no lo ve ahí, pues usted puede tomar la decisión de creer o no creer, pero es necesario que se haga una validación y no comer, digamos que a ojo cerrado, todo lo que nos llega a través de redes sociales. Pues experto, todo lo que usted dice tiene concordancia, tiene razón, así que oyentes, ya saben, no se dejen caer en las fake news. Muchísimas gracias por estar en esta entrevista. Y en este momento nos acaba de llegar una pregunta vía Twitter para el investigador Sergio Santos, quien en este momento nos acompaña. Y la pregunta es de una fiel seguidora de nuestro programa, la cual es, doctor, ¿cómo puedo detectar noticias falsas? Doctor Sergio, por favor, respóndanos esta pregunta. Bueno, gracias Brigitte por el espacio, y buenas noches a todos los que están ahí escuchándonos. Pues lo primordial es que tenemos motivaciones, ¿no? O tienen motivaciones para crear precisamente esas noticias falsas, en donde incluyen, ojo, ganancias financieras, como aquellos sitios web que buscan que las personas vayan a sus noticias falsas para exponerlos a una publicidad, o para que compren algún producto, ¿cierto? También pueden responderse a motivaciones netamente políticas para lograr que se apoyen o se opongan a una causa o a un candidato. Ustedes se dieron cuenta, por lo menos las elecciones de Estados Unidos, el presidente Trump y el actual presidente Joe Biden, y todas esas fake news que se vienen. ¿Cómo vamos a verificar si una noticia es falsa o no? Debemos considerar, escuchen bien oyentes, que las historias que promueven sean de una fuente verídica, que la URL sea legítima, y que esa noticia no sea sesgada a ningún punto de vista en particular. También, ojo con lo que leemos. Si estamos leyendo un artículo, que sea de un autor que usted lo busque, que sea real, y lo más importante, que esas investigaciones hayan dado connotaciones en la investigación sobre cualquier tema en específico que nosotros tengamos.
Investigador, acaba de llegar otra pregunta de otro seguidor del programa y me parece muy fundamental. Por favor, respóndanos esta pregunta. Dice el señor Rojas Alemán, dice, ¿qué hacer cuando se encuentra una noticia falsa? Bueno, lo más importante es no caer en el pánico, ¿no? En ese pánico que nosotros tenemos. No difunda información que haya comprobado que es falsa. Ojo, no la comparta por nada del mundo, porque eso lo que hace es generar más controversia. Si esa está compartida en redes sociales, hablemos de la red Facebook, puede también usted hacer comentarios sobre esos enlaces con una corrección propia que ayuda a la comunidad en tal sentido a que demos la información correcta. Excelente dato, señor investigador. Bueno, pero ya para concluir nuestro programa, deseamos que por favor le dé a la comunidad una breve conclusión respecto a todo lo que nos han comunicado los expertos presentes en este programa, para que estas personas se lleven algo de lo que aprendieron el día de hoy en nuestro programa. Bueno, claro que sí, Brigitte. Pues fíjate que leyendo la hoja de vida de mis compañeros, son comunicadores sociales. Y precisamente como comunicadores sociales lo que buscamos es una muy buena comunicación asertiva entre todos los ambientes y en todos los ámbitos que podamos llegar con la información. Lo más importante, obviamente, es que no compartamos esa información que es falsa y que se está viralizando de una manera muy rápida. Ustedes ya saben que las redes sociales y en especial Facebook tiene eso, que es un proceso casi que inmediato que llega a muchas personas. Entonces, ¿qué les podemos decir? Por favor, nuevamente lo reiteramos, váyase a la fuente confiable, haga esa búsqueda de información verídica y lo más importante, no entren en pánico con las noticias falsas, solamente corrobórenlas. Muchísimas gracias, señor investigador. Gracias a los expertos por reunirse en esta emisión. Es un placer para el Noticiero 711 servir a la comunidad. Recuerde, síganos en nuestras redes sociales y comenten con nuestro hashtag Evitemos Fake News. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.